Bueno, en este ejercicio nos piden hallar el voltaje del nodo C, que vendría a ser este voltaje, I1, que es la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios, la resistencia de entrada vista desde la fuente de 9 voltios, voltaje B2, y tendríamos ese voltaje de salida y la corriente I4. ¿Cómo ya haríamos eso? Empezamos primero con el voltaje en C, el nodo C aquí, ¿no? Aquí, el voltaje aquí, en este nodo C. Hay que tener conocimiento de que aquí existe tierra virtual, o sea, porque la corriente que pasa por aquí es cero. Teniendo ese conocimiento, dibujaríamos nuestro circuito equivalente, que vendría a ser la fuente de 9 voltios. Tendríamos la resistencia de 4 ohmios. Luego tenemos el nodo C. Tendríamos una resistencia de 6 ohmios. Y por aquí otra resistencia de 3 ohmios. Y esto va a tierra, ¿no? Todo esto a tierra. Luego de ello, sabemos que estos de aquí están en paralelo. Estos dos están en paralelo, ¿no? Y su resistencia equivalente sería la multiplicación sobre la suma, ¿no? 3 por 6 entre 3 más 6. Y esto sería 3 por 6, 18, entre 9, 2 ohmios. Bueno, quedaría así nuestro circuito: 9 voltios, una resistencia de 4 ohmios y una resistencia que es la resistencia equivalente a tierra de 2 ohmios. Este sigue siendo el nodo C. Entonces aplicamos divisor de tensión, ¿no? El divisor de tensión es el voltaje donde quiero hallar, va a ser igual a la tensión de la fuente por la resistencia donde está donde quiero hallar el voltaje, donde quiero hallar, sobre la suma de la resistencia equivalente, ¿no? O sea, la resistencia total. Aplicando esa fórmula tendríamos que el voltaje que quiero hallar es el voltaje en C, va a ser igual. El voltaje de la fuente es 9 voltios por la resistencia donde quiero hallar el voltaje, o sea, 2 aquí, sobre la resistencia equivalente. Como están en serie, la suman, serían 4 más 2, 6. O sea, 9 por 2, 18, entre 6 serían 3 voltios. Eso sería mi voltaje C. Entonces se pondría por aquí, ¿no? Voltaje C en el nodo C es 3 voltios. Ya estamos, hasta ahí estamos. Entonces, luego de ello, borramos todo esto de aquí. Me dicen la corriente I1. ¿Quién viene a ser la corriente I1? Es la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios. ¿Cómo llamamos la corriente en 1? Pues aplicamos el voltaje que está aquí menos el voltaje en el nodo C entre la resistencia. Solamente para hallar I1, vamos a poner acá, I1 va a ser igual a 9 voltios menos el voltaje en C es 3 sobre la resistencia de 4 ohmios. 9 menos 3, 6 entre 4, 1.5 amperios. Entonces I1 es igual a 1.5 amperios. Luego nos piden hallar la resistencia de entrada vista desde la fuente de 9 voltios. Entonces, para hallar la resistencia de entrada, vamos a borrar todo esto. Para hallar la resistencia de entrada vendría a ser la resistencia, esto más paralelo de estos dos, ¿no? Ya que este es tierra virtual. Si aquí eran 2 ohmios, aquí en el paralelo de 3 y 6 salió 2 ohmios, más la suma con la de 4 ohmios serían resistencia de entrada, va a ser igual a 6 ohmios. Luego, lo otro dice el voltaje B2, o sea, el voltaje de salida. Nos piden acá el voltaje B2, el voltaje de salida. ¿Cómo hay el voltaje de salida? Pues
la corriente I2, al no pasar corriente por aquí, a la corriente es igual a 0. Entonces I2 viajaría aquí, ¿sí? I2. Entonces yo diría que la corriente I2 son iguales, ¿no? Entonces yo diría así. El voltaje en C menos, aquí es tierra virtual, menos 0 sobre 3 ohmios es corriente I2, ¿sí o no? Esta es corriente I2. Va a ser igual a la corriente que pasa por aquí, que es parte desde 0 a B2. Acá tenemos B2. Entonces sería 0 menos B2 entre la resistencia de 5 ohmios. ¿Cuánto es BC? Es 3. 3 entre 3 va a ser igual a 0 menos, bueno, ya vamos a poner de frente, menos B2. Menos B2 sobre 5. Entonces B2 va a ser igual a menos 3 en 3 es 1 por 5, 5 voltios. Entonces por acá pongo B2 es igual a menos 5 voltios. Ahora el último sería la corriente I4. ¿Cómo hay la corriente I4? Pues fácil, ¿no? Aplico ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Esta es corriente I4. El voltaje es B2. Entonces serían menos 5 entre 10. Serían I4 igual a menos 0.5 amperios. Y este es todos los resultados, ¿no? Si aquí querríamos ser voltaje positivo, pues tendría que ser la punta de multímetro más aquí y menos aquí. Ahí sí saldría positivo y positivo la corriente también, ¿no? Ya quería de más a menos, porque este también es un amplificador inversor, ¿no? Tiene la configuración de un amplificador inversor. Bueno, eso sería todo.